Bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme una vez más en uno de mis videos. Mi nombre es Paola y hoy les voy a compartir el tutorial para hacer este lindo mapache. Como pueden ver, está con los colores, que es el mapache gris, negro, blanco. Pueden combinarlos del color de su preferencia. Aquí tengo uno, en este caso este es el que voy a hacer con estos colores. Compartan los videos, suscríbanse si aún no lo han hecho, que les estaré compartiendo más videos de estas clases de animalitos, figuritas con perlas. Chicos, vamos a utilizar perlas en color número 4, fucsia, rosado y blanco. Y para la nariz y los ojos voy a necesitar unas negras en color número 6. El hilo nylon, que es el hilo que regularmente se usa para pescar, este lo voy a utilizar del número 0.35 o 0.40. Para empezar, cojo el hilo y lo voy a doblar a la mitad. Me quedan las dos puntas. Trabajo hilo del lado izquierdo y el hilo del lado derecho. Empiezo colocando una rosada, una fucsia y una rosada. Cruzo la perla rosada con el hilo del lado derecho. Uno las puntas y voy a bajar hasta la parte de abajo y me va a quedar módulo de 3. En el hilo que tengo al lado izquierdo coloco dos rosadas y con el derecho cruzo la última. Bajo, me queda el módulo de 3. Ahora voy a repetir. Pongo dos rosadas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última. Me queda módulo de 3. Pongo dos en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última con el hilo del lado derecho, bajo, me queda nuevamente módulo de 3. Ahora voy a pasar una con el hilo del lado derecho y pongo una fucsia, cruzo esta fucsia con el otro hilo, me queda el módulo de 3 ahí. Ahora empiezo colocando en el hilo del lado izquierdo dos fucsias, una negra número 6, que este es el ojo, y voy a cruzar la negra con el hilo del lado derecho. Me queda módulo de 4. Ahora en el hilo del lado izquierdo voy a colocar dos fucsias, cruzo la última, me queda módulo de 3. Paso por una fucsia con el hilo del lado derecho. Voy a colocar dos blancas, cruzo la última con el hilo del lado derecho. Voy a formar módulo de 4. Ahora voy a colocar en el hilo que tengo al lado izquierdo dos rosadas y cruzo la última. Formo módulo de 3. Paso una, pongo dos rosadas en el izquierdo y con el derecho cruzo la última. Formo módulo de 4. Ahora coloco dos rosadas en el hilo del lado izquierdo y cruzo la última. Paso una, pongo dos rosadas
y voy a cruzar esta última. Formo el módulo de 4. Nuevamente voy a hacer un módulo de 3. Para eso coloco 2 rosadas, cruzo la última. Me queda módulo de 3. Ahora paso una. Voy a colocar 2 rosadas, cruzo la última, formo módulo de 4. Aquí ya voy a cerrar esta vuelta. Para cerrar paso por una perla fucsia con el hilo del lado derecho. Voy a colocar una rosada y cruzo con el hilo del lado contrario. Aprieto y me queda módulo de 3. Luego de formar ese módulo de 3, voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 3 rosadas, 3, y cruzo la última. Voy a formar módulo de 4. Paso por una fucsia con el hilo del lado derecho. Ahora voy a colocar una fucsia, una rosada. Cruzo la rosada. Me queda módulo de 4. Paso por una. Voy a colocar una fucsia y una blanca. Cruzo la perla blanca. Me queda módulo de 4. Paso por una blanca. Pongo 2 blancas y cruzo la última. Formo un módulo de 4. Ahora paso una, pongo 2 rosadas y voy a cruzar la última rosada. Formo un módulo de 4. Paso por una, pongo 2 rosadas, en el hilo del lado izquierdo voy colocando las perlas y con el derecho cruzo la última. Me queda el módulo de 4. Paso por una y repito. Voy a ir repitiendo estos módulos de 4. 1, 2, 3 veces más para luego cerrar. Luego que ya termino de dar la vuelta con los módulos de 4, para cerrar paso por 2 rosadas con el hilo del lado derecho. Pongo una rosada y cruzo. Termino con módulo de 4. Ahora voy a colocar 3 rosadas en el hilo que tengo al lado izquierdo. Cruzo la última. Me queda módulo de 4. Paso una. Voy a poner una rosada y cruzo una fucsia. Cruzo esta fucsia. Me queda módulo de 3. Paso por una fucsia con el hilo del lado derecho y en el izquierdo coloco una fucsia, una negra. Cruzo la perla negra. Me queda módulo de 4. Paso por una fucsia con el hilo del lado derecho. Coloco una fucsia y cruzo.
voy a formar módulo de 3. Paso por una blanca. Ahí voy a colocar una fucsia y una blanca. Cruzo la blanca, me queda módulo de 4. Ahora paso una, pongo una rosada, cruzo, me queda módulo de 3. Paso por una, pongo 2 rosadas. Voy a ir alternando los módulos de 3 y de 4, pero solo en color rosado. Me queda el módulo de 4. Ahora paso una, pongo una, cruzo y formo módulo de 3. Paso por una. Ahora, como pasé con el hilo del lado derecho, en ese mismo hilo voy a colocar una sola perla y me voy a pasar por estas dos perlas. Voy a bajar ahí en esas 2 perlas, jalo y como pueden ver se me va a formar un módulo de 3. Ese mismo hilo voy a subir por la perla que puse. Ahora sí voy a colocar una rosada y cruzo. Me queda el módulo de 4. Aprieto bien. Ahora voy a colocar 2 rosadas y cruzo la última rosada. Me queda módulo de 3. Paso por una, pongo una, cruzo, formo módulo de 3. Paso una, pongo una, cruzo, nuevamente me queda módulo de 3. Paso por una, pongo una, cruzo, formo módulo de 3. Aquí voy a pasar por las 2 rosadas y ya me toca amarrar los 2 hilos que ya se encontraron. Amarro y voy a tratar de esconder el nudo pasando por la perla que está justo al lado del nudo. Voy a jalar y queda el nudo ahí dentro de la perla. Voy a cortar estos hilos. Ahora, ya que tengo terminada la cabeza, voy a coger y me voy a ubicar en este módulo donde tengo 2 fucsias, una rosada y una blanca. En esta perla blanca, aquí voy a pasar el hilo para formar la boca. Pongo una blanca en cada hilo, luego voy a colocar una negra número 6 y esta voy a cruzarla. Me va a quedar módulo de 4. Bien, ahora voy a coger el hilo que tengo al lado izquierdo, pongo una blanca y me voy a pasar en la rosada de acá enfrente, la que tengo justo en medio de las perlas negras. Pongo una rosada en este mismo hilo que pasé, perdón, una blanca,
y ahora sí amarro. Amarro bien y trato de esconder el nudo. Voy a pasar el hilo por la perla negra para esconderlo. Ahí puedo ya cortar. Cojo otro hilo y me voy a ubicar aquí donde tengo el módulo de 4 del ojo, luego tengo uno de 3 y uno de 4. En este módulo es donde trabajo. Me voy a poner el hilo en esta perla. Voy a colocar 4 fucsias. Voy a cruzar las dos últimas. Me va a quedar ahí. Ahora voy a poner una blanca y la voy a cruzar, quedándome así. Ahora voy a coger el hilo que tengo acá, me paso por una rosada, llegando en el medio. Cojo una perla fucsia y me voy a pasar por dos fucsias. Voy a amarrar los hilos. Me va a quedar ahí lista una oreja. Voy a subir con el hilo para esconder el nudo. Y cortamos. Para hacer la otra oreja me cuento donde hice una, cuento otro módulo de 4 y el siguiente. En esta perla voy a pasar el hilo y voy a repetir el mismo paso que hice anteriormente. Pongo las 4 fucsias, cruzo las dos últimas, me queda así, pongo una blanca y voy a cruzar esta blanca. Voy a coger el hilo que tengo acá y me paso por esta rosada para llegar ahí. Voy a colocar ahí por la fucsia, pongo una fucsia y me bajo por esas dos fucsias. Ahí tengo los hilos encontrados, amarro y corto. Ahora para formar el cuerpo me voy a ubicar en el módulo de 4 de color blanco que tengo acá. Voy a trabajar en estas 4 perlas. Primero pongo el hilo en la perla blanca. En esta posición y coloco 4 blancas en el hilo del lado izquierdo. Cruzo la última blanca con el hilo del lado derecho, bajo y me queda módulo de 5. Paso por una rosada con el hilo del lado derecho,
Pongo 2 rosadas, cruzo la rosada, formo un módulo de 4, paso por una, pongo 3 rosadas, en el hilo que tengo al lado izquierdo, cruzo la última con el hilo al lado derecho y me queda módulo de 5. Ahora voy a pasar por una rosada y por una blanca. Pongo una rosada y voy a cruzar esa perla rosada. Me queda módulo de 4. Voy a colocar ahí 2 rosadas en el hilo del lado izquierdo y una blanca. Cruzo la blanca con el hilo del lado derecho. Formo un módulo de 4, paso por una blanca y voy a colocar 2 blancas en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última blanca, formo un módulo de 4, paso por una blanca con el hilo del lado derecho y voy a colocar en el izquierdo 2 blancas, cruzo una blanca, la última, formo un módulo de 4, paso por una con el hilo del lado derecho, pasé. Ahora voy a colocar 2 rosadas, cruzo la última rosada, formo módulo de 4, paso una, pongo 3 rosadas, cruzo la última, formo módulo de 5, paso por 2, pongo 2, cruzo esta rosada, la última, y me va a quedar ahí formado un módulo de 5. Ahora voy a colocar en el hilo que tengo al lado izquierdo 3 rosadas, cruzo la última, formo módulo de 4. Luego de formar el módulo de 4 voy a pasar una con el hilo del lado derecho, pongo una rosada, 2 blancas, cruzo la última blanca con el hilo del lado derecho, me queda módulo de 5, paso por una, pongo 3 blancas, y cruzo la última. Voy a formar otro módulo de 5, paso por una, pongo 2 blancas, 3 blancas, 3 en el hilo del lado izquierdo, formo un módulo de 5, paso por una
una rosada con el hilo del lado derecho. Pongo una blanca y 2 rosadas. Cruzo la perla rosada, formo módulo de 5. Paso una, pongo 2 rosadas, cruzo la última rosada. Paso por una, pongo 2 rosadas en el hilo del lado izquierdo. Cruzo la última, formo módulo de 4. Ahora voy a pasar 2 rosadas, pongo una rosada y cruzo. Me queda el módulo de 4. Voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 4 rosadas y voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho. Formo un módulo de 5. Paso una, y 2. En total voy a pasar por 2. Con el hilo del lado derecho pasé las 2 rosadas. Ahora voy a colocar 2 rosadas y una blanca. Voy a cruzar la blanca, aprieto, me queda módulo de 6. Paso por 2 con el hilo del lado derecho, 2 blancas. Ahora coloco 3 blancas en el hilo del lado izquierdo, formo módulo de 6, paso con el derecho por 2, en el izquierdo voy a colocar 3 blancos, cruzo la última, formo módulo de 6, paso 2 blancas y voy a colocar 3 blancos en el izquierdo. Con el derecho cruzo el último, paso por 2, pongo 3 rosados, cruzo la última, formo módulo de 6. Ahora me voy a pasar por esta y subo una. En total debo de seguir por 2 perlas. Voy a colocar 2 rosados, cruzo la última, voy a formar lo que es un módulo de 5. Ahí voy a pasar por una con el hilo del lado derecho, pongo 3 rosados en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 5, voy a pasar 2, pongo 2, cruzo la última, paso por 2, ahí voy a colocar una rosada y una blanca, cruzo la blanca, formo módulo de 5,
luego paso por dos blancas, pongo dos en el hilo del lado izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 5, luego paso por dos, pongo dos blancas, cruzo la última, me queda módulo de 5. Voy a pasar por una blanca y una rosada, pongo dos rosadas, cruzo la última, formo módulo de 5, luego paso 3 con el hilo del lado derecho, pongo una y voy a cruzar, termino formando módulo de 5. Ahora aquí debo de dar vuelta por estas perlas rosadas con el hilo del lado derecho, voy a llegar hasta esta rosada que está justo al lado de las blancas, y con el otro hilo me voy a pasar por una, ahí. Ahora ahí lo que voy a hacer es que voy a formar las patitas en este módulo en donde estoy. Bien, para formar las patitas voy a pasar el hilo que tengo acá al lado izquierdo, paso por un rosado, voy a colocar tres rosados, cruzo la última, me queda módulo de 5, voy a pasar una blanca, solo una, pongo dos blancas, dos rosadas, cruzo la última, formo un módulo de 4. Ahora me voy a pasar por la blanca, la rosada que tengo aquí abajo, y subo por otra rosada de esta manera, pongo una rosada y cruzo, aprieto, me van a quedar aquí tres perlas, que es donde voy a trabajar. Pongo una rosada, dos fucsias y una rosada, cruzo la última rosada, formo un módulo de 5. Bien, aquí como pueden ver coloqué en el hilo que tengo acá, paso por una hacia acá, pongo dos fucsias y una rosada, cruzo la rosada, formo módulo de 5, luego voy a pasar por dos rosadas hacia acá, paso por dos rosadas, ahí voy a colocar en el hilo que me queda acá dos fucsias, cruzo una fucsia, me quedan ahí 6 perlas en total.
subo por una, pongo 3, cruzo la última, ahí tengo las 3, cruzo la última, formo módulo de 5, luego paso 2, voy pasando hacia la derecha, 2, pongo 2 en el hilo que tengo al lado izquierdo, cruzo la última, formo módulo de 5, aquí ya voy a cerrar, paso por 3 fucsias en total, pongo una fucsia, cruzo, luego voy a pasar estas 3 y amarro. Recuerden hacer un nudo lo suficientemente fuerte para que no se desbarate y escondemos ese nudo para que nuestro trabajo quede bien terminado y tenga un excelente acabado. Bien, para hacer la otro lado voy a coger y me voy a ubicar, salto los dos módulos de 5 y en este módulo, en esta perla blanca voy a empezar. Aquí ya tengo colocado el hilo, me ubico ahí y empiezo poniendo 3 rosadas, voy a cruzar la última, formo módulo de 4, luego paso por 2 rosadas, pongo 2 rosadas, cruzo la última, formo módulo de 5, luego paso por 3, pongo una rosada y cruzo. En este módulo de 3 voy a trabajar igual que trabajé en la parte de acá. Debo de colocar una rosada, 2 fucsias, una rosada, cruzo la rosada, formo módulo de 5, paso una, pongo 2 fucsias y una rosada, cruzo la perla rosada, paso por 2 rosadas, pongo 2 fucsias y una rosada, paso una rosada, pongo 3 fucsias, cruzo la última y continúo, formo módulo de 5, aquí también cierro con módulo de 5. Ahora para hacer los brazos me voy a ubicar aquí donde tengo el módulo de 4, tengo módulo de 4 y aquí este módulo de 5 donde tengo los dos blancos y acá voy a pasar primero por estas dos rosadas el hilo, luego de pasar voy a coger el hilo que tengo acá, me queda en la punta del lado izquierdo, pongo 3 rosadas, cojo la otra punta que tengo al lado derecho y voy a cruzar las dos últimas perlas,
Voy a bajar y me va a quedar un módulo de 5. Ahora voy a pasar por una rosada y una blanca. Luego pongo una rosada y voy a cruzar esta perla rosada. Quedándome módulo de 5 y como pueden ver aquí me va a quedar 3 perlas, 2 rosadas y una blanca. Voy a utilizar esta blanca. Primero pongo en el hilo que tengo al lado izquierdo una rosada, 2 fucsias y una rosada. Voy a cruzar la perla rosada, que es la última que puse. Formo un módulo de 5. Paso por la blanca que les había indicado que iba a utilizar. Paso la blanca y pongo 2 fucsias, una rosada. Cruzo, paso por 2 rosadas, pongo 2 fucsias, cruzo la última, paso una y aquí voy a hacer lo mismo que hice abajo para las patas. Completo los módulos de 5. Pongo 3 fucsias, cruzo la última, formo módulo de 5, paso 2, pongo 2, cruzo la última, formo un módulo de 5, voy a pasar por 3, aquí voy a cerrar, pongo una y cruzo. Luego que tengo las 3, debo de pasar los hilos y amarrar. Bien, ahora ya que amarré, voy a coger y me voy a ubicar. Paso los 2 módulos blancos y aquí en este voy a trabajar. Voy a pasar los hilos por la blanca y la rosada, es un solo hilo. Paso por esas dos para hacer lo mismo que hice en el brazo anterior. Vamos a jalar el hilo. Por la blanca y la rosada. Me voy a colocar acá en este hilo las 3 rosadas. Cruzo las 2 últimas. Me queda módulo de 5. Me voy a pasar por 2 rosadas. Pongo una rosada. Cruzo. Y me quedan acá las 2 rosadas y la blanca. En esas 3 perlas voy a trabajar. En estas 2 rosadas y la blanca. Empiezo colocando una rosada, 2 fucsias y una rosada. Cruzo la rosada, formo módulo de 5, paso la blanca, pongo 2 fucsias y una rosada. Nuevamente formo módulo de 5, voy a pasar 2
pongo 2 fucsias, cruzo la última, formo módulo de 5, paso una y voy a hacer lo mismo que hice acá para formar los módulos de 5 y debo terminar en 3. En las 4 patas termino igual con módulos de 5. Voy a coger un nuevo hilo y me ubico en la parte de atrás. Aquí tengo el módulo que tengo abajo, ya es el módulo final. Tengo aquí módulo de 5. En este módulo de 5 voy a ocupar estas dos perlas. Voy a necesitar, paso el hilo ahí en una, solo en una, pongo 3 fucsias, cruzo la última, formo el módulo de 4, luego voy a colocar una en cada hilo, fucsia mismo, pongo una fucsia y voy a cruzarla. Me queda un módulo de 4 ahí suelto. Ahora cojo el hilo que me queda acá al lado derecho o en la parte de abajo y ese lo voy a pasar por la rosada y la fucsia. Aprieto, pongo una fucsia y cruzo. Formo módulo de 4 y aquí me van a quedar 3. En esas 3 trabajo, pongo 3 rosadas en el hilo que tengo al lado izquierdo y en el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, paso 2, y voy a colocar una rosada, cruzo esta perla rosada. Ahora coloco 4 fucsias, cruzo la última, paso una rosada, ahora pongo 3 rosadas, 3 fucsias, cruzo la última, formo módulo de 5, paso por una rosada y una fucsia, pongo 2 fucsias, cruzo la última y como pueden ver formé varios módulos de 5. Ahora voy a pasar por una con el hilo del lado derecho, coloco 4 rosados, cruzo la última, formo módulo de 6, paso 2, fucsia con el hilo del lado derecho, en el izquierdo pongo 3 rosados,
cruzo la última, formo módulo de 6, paso una, solo una, voy a poner tres rosadas, cruzo la última y voy a formar módulo de 5. Voy a pasar por una fucsia y una rosada, pongo 2 rosadas en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última, me queda módulo de 5 y como pueden ver aquí he formado 2 de 5 y 2 de 6. Ahora voy a pasar por una pongo 4 fucsias, cruzo la última, formo un módulo de 4, paso por 2, pongo 3 fucsias, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 6, paso por 2, pongo 3, cruzo la última, formo módulo de 4, perdón, de 6. Ahora me voy a pasar por una, solo una, pongo 2 fucsias, cruzo la última, formo un módulo de 4, paso por 2, pongo una, cruzo, formo un módulo de 4, paso una con el hilo del lado izquierdo, quedándome ahí, pongo 3 rosadas, cruzo la última, formo módulo de 5, paso por una, pongo una, cruzo, formo módulo de 3. Ahora voy a pasar por 2, con el hilo del lado derecho, pongo 2 rosadas, cruzo la última, me queda módulo de 5, paso por 2 fucsias, pongo 2 rosadas, cruzo la última, formo módulo de 5. Ahora aquí ya tengo que dar la vuelta para terminar. Termino cerrando el módulo de 3. Ahora voy a subir para cerrar arriba.
Ya debo hacer que se encuentren los hilos. Primero, a ver, voy a dar a llegar a la misma perla. Hasta ahí. Una vez que tengo el módulo de 3, ahí voy a colocar una. Me estaba olvidando de esa perla. Pongo una. Me paso acá. Y ahora sí, ya están los hilos encontrados. Y amarro esa perlita, nos va a dar el último toque. Ya sería la última que colocamos para que nos quede como en puntita. Al final le coloqué una argolla y ya me queda listo para el llaverito. Ya está listo nuestro llaverito del zorrito. En este caso, como les dije, le podemos combinar de los colores que queramos. Este de aquí, que es el color plomito o gris, con negro y blanco queda mucho más realista por el color, pero lo pueden combinar del color de su preferencia. Incluso parece un gatito, entonces solo nos queda usar la imaginación y combinar los colores que deseamos. Espero les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartan los videos para que lleguen a más personas y así la comunidad de los creadores en perlas siga creciendo y el canal asimismo siga creciendo y yo siga subiendo videos para ustedes que puedan seguir haciendo estas bellas creaciones en perlas. Con esto me despido y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.